que ya están sustanciadas las incidencias informáticas y podemos empezar. ¿No se oye bien? Ah. Bueno, buenas noches. Gracias a todos por vuestra presencia. Bien. Y vamos a celebrar una más de las sesiones de patrimonio, sesiones críticas de patrimonio, que desde el máster de intervención del patrimonio en la escuela y la comisión de patrimonio del Colegio de Arquitectos venimos celebrando desde hace ya una temporada más o menos larga. Bueno, hoy vamos a dedicar la sesión a un magnífico edificio, un edificio desconocido y en cierto modo amenazado, que es el frontón Betty High. Y es un edificio singular. Muchos lo conocéis de sobra, otros no. Voy a intentar mantener esta información preliminar un poco que sea útil para tanto los que lo conocen como los que no. Pero bueno, en esta breve introducción yo lo único que quiero comentar es que es un edificio singular por su tipo, por su rareza, por la calidad arquitectónica, espacial y constructiva que tiene, por su utilidad. Es un contenedor aún deteriorado, es un contenedor útil todavía. Es singular también por el insólito estado de abandono con que nos ha llegado y es también singular por el futuro incierto y peligroso que le acecha y que amenaza su supervivencia. Y cuando digo que amenaza su supervivencia es la amenaza de la destrucción de su identidad. El Betty High es quizá el último de los grandes espacios polivalentes con que contamos en España. Y cuando pienso en espacios polivalentes estoy pensando en lugares como las plazas de toros, tan capaces de admitir actividades o usos distintos del específico para el cual son concebidos y proyectados. Es uno de los mejores edificios de la ciudad, sin lugar a dudas. Quizá el mejor de su época, y creo que no exagero. Luego, cuando veamos las imágenes... ¿Está pasando? Yo no las pasaría hasta que no se... Y la calidad de ese edificio siempre ha venido reconocida desde hace tiempo y ha sido recogida en distintas figuras de protección, que las cuales no me voy a extender ahora, porque los distintos componentes de la mesa tendrán ocasión de hablar de ello. Bueno, yo en realidad soy el moderador, no el opinador, pero sí quiero ser un poco un detonador del debate y quiero lanzar una serie de ideas que puedan servir para articular el debate o matizar algunas de las exposiciones que se hagan. Y es que nos hallamos, como he dicho, ante un edificio histórico único, desde el punto de vista de la historia de la construcción, de la historia de los tipos arquitectónicos, de la historia de los estilos y de su aplicación funcional. Ya hablaremos después, más adelante, cómo se maneja, cómo se codifica el lenguaje arquitectónico que tiene el edificio, ese doble tratamiento hacia adentro, con el uso, vamos a llamarle, estrictamente funcional del mudéjar y ese otro más escenográfico, vamos a llamarle ecléctico, segundo imperio, lo que sea, que da a la calle. Es un edificio que tiene vigencia, para mí tiene vigencia absoluta. Si este edificio estuviera en cualquier otro lugar que no fuera España, estaríamos hartos de estudiarlo en los libros. Si este edificio fuera inglés o fuera francés, pues sería una referencia desde hace décadas. Creo que hay que exigir a los poderes públicos iniciativas imaginativas. Creo que el patrimonio no se puede interpretar solo bajo claves o desde parámetros de rentabilidad comercial, y en ese aspecto se ha pronunciado la UNESCO muy recientemente. Que se pierda es una vergüenza para todos, que nos alcanza a todos.
Y yo creo, en fin, ya concluyo con esto, que la salvaguarda del patrimonio es propio de los países civilizados y cultos, y que la destrucción, el abandono, la perversión del mismo es característico de las sociedades sin personalidad, sin cultura, sin aprecio a su historia, sin seguridad en sí mismas y con la sensibilidad corrupta, que es cuando el mercantilismo prevalece sobre otros valores. Vamos a ver una pasada rápida de imágenes para que los que no lo conozcan puedan tener una impresión de qué estamos hablando o qué he ensalzado tanto y de lo que vamos a tratar. Bueno, en estas imágenes, primero estas planimétricas que estamos viendo, fotografía aérea, pues vemos la implantación, el lugar lo conocéis todos, en la calle Marqués de Riscal, entre Almagro y la Castellana, y bueno, he añadido también a título informativo una serie de fotografías, no sé, en las cuales se procede, como todo el mundo sabe, del plan general. Ahí se puede observar la protección singular que tiene el edificio. Es esa especie de romboide o de cuadrilátero rojo que está casi en el margen inferior del papel. Sí. Ahí está más ampliado el grado de protección de la parcela. La mancha de color, vamos a decir, sepia, es la que corresponde a la edificación. La blanca no es que esté desprotegido, sino son los espacios complementarios que también son objeto de protección. Sigue. El uso es deportivo, como tal está calificado, deportivo singular. Esto pertenece a los planos originales del proyecto, la planta de la cancha, que es la de la izquierda, en la cual se ve un graderío donde había una silla y tal, hoy desaparecido. En la parte de la imagen de la derecha sería una sección en planta por uno de los pisos de palcos. Sigue, por favor. Bueno, esa sección en la cual puede observarse una serie de dos forjados ondulados, ya los veremos ahora más en detalle, uno plano en medio. En fin, este edificio reúne una serie de características no voy a hablar de lo mejor, se forjan ustedes una idea de... Sigue pasando, por favor. Fotografías de cuando esto estaba dedicado a su uso primigenio, el de forjado. Esta fila es la de... Sigue pasando, por favor. La voy a poner yo esas ahora cuando... Sí, pasando rápido, sí. Y esto, si entramos por el lateral de la planta lateral izquierdo, esto sería el estado actual, estado de hace un mes y medio aproximadamente, del edificio. Esa fachada trasera o esa fábrica, el cuerpo trasero resuelto de esta especie de estilo neomudéjar, en un estado, pues bueno, yo diría que bueno. A través de este pasadizo se entra al espacio interior. Sí, ¿qué pasa? Sí. Como puede verse, nada irrecuperable ni nada escandalosamente costoso. No vamos a decir que el edificio esté estupendo, pero tampoco hay que, en fin, manejando ese criterio. Quiero cerrar ese archivo. Bueno, sobre todo, este edificio lo que es un catálogo de historia de la construcción inaudito, ¿no? Es decir, aquí tenemos a escala 1:1 lo que ya solo podemos conocer por los libros, ¿no? Pero sobre todo tenemos un espacio que... Estos forjados ondulados de doble curvatura, fruto de un cilindrado de las viguetas para conseguir después los banqueos donde se colocaban las localidades de los pisos altos, incluso hasta los servicios están casi operativos, servicios de época. Sigue, sigue.
Sí, sí. No, como ya habéis podido observar, pues esto ha sido objeto de compartimentaciones, cierres y tal, para aprovechar para usos diversos el espacio. Esto es lo que me refería, el banqueo de las localidades sobre esa doble curvatura de los planos de forjado, de los planos que no son planos, de las superficies de forjado. Incluso el intradós de esos forjados conserva todavía bueno, esa decoración. Sí, ya estas son las últimas. Bueno, cerramos con estas que son de la época en la que, bueno, la anterior época que la cancha se había convertido en un garaje, había un cobertizo ahí y los planos originales, parte de esto está ya afortunadamente demolido, como puede observarse en las fotos anteriores, y esta es la última cosa. Bueno, entonces, hecha la presentación del edificio, aquí un magnífico edificio, aquí unos amigos del edificio, vamos a empezar un turno de palabra que yo rogaría que fueran breves para dar lugar a varias rondas de intervenciones y a la participación de los que deseen del auditorio. Bien. ¿Cómo se cambia? No corre No lo sé. Allí. Cambio de... Sí. Bueno, entonces, los participantes de la mesa son José María Churtichaga, arquitecto, vocal de la Comisión de Patrimonio del Colegio de Arquitectos, Isabel Ordieres, historiadora, Consuelo Martorell, presidenta de la Comisión de Patrimonio, y Carlos de Riaño, arquitecto y viejo amigo del edificio también. Isabel, por favor. Pues buenas tardes, pero estoy luchando aquí a brazo partido con mi presentación. Yo agradecería al experto en informática que se acercara un momento y mientras tanto os voy a explicar algunas cosas mientras que me lo arreglan. Vais a ver algunas de las mismas fotos que ya ha presentado Antonio Lopera, porque son fotos de una de las pocas veces que se ha podido visitar el edificio, pero también tengo muestras, perdón, es que no se pone en formato de presentación para que pueda pasarlas. Ver. Vistas en miniatura. Ahí. ¿Se ve todo lo que está pasando? Sí. Bueno, pues, entonces si a alguien se le ocurre alguna idea. Sí, ahora ya sé. Ahora, ¿no? Ahora ya sí. Haz doble clic ahí. Haz doble clic y ahora le vas dando, ahora da el ratón, dale el botón. No sé si hay que darle a enter. Pues eso es lo que estoy haciendo, pero que no... Dice imagen siguiente. Vale, bien. Pero entonces se va a estar viendo siempre ese icono. Las imágenes siguientes que salen. Vale. Bien, bueno, pues entonces vamos a empezar ya, solucionado el asunto. Bueno, buenas tardes. Os voy a explicar un poco el por qué estoy precisamente aquí. Hace ya casi 20 años que escribí un librito sobre Joaquín Rucova, con ocasión de que se iba a inaugurar la rehabilitación del Teatro Arriaga,
Y curiosamente me invitó el entonces alcalde de Santander, Juan Ormachea, a que escribiera el libro, pues, porque iba a haber una coral, la coral Salvé o no sé qué de Santander, iba a actuar en el nuevo auditorio, en el nuevo teatro rehabilitado de Bilbao. Fue la presentación y me acuerdo que fue un gran éxito porque dijo Ormachea que estaba muy orgulloso de pensar que se había descubierto un gran arquitecto desconocido para Cantabria, que era una gloria para nosotros, pero esa misma tarde se estaba tirando un palacete de Rucova en Santander, y eso es un poco lo que pasa siempre en este tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, por una parte estamos empezando a descubrir, y cuando casi apenas estamos descubriendo ya estamos destruyendo, ¿no? Muchos de vosotros no habréis visto nunca este edificio. Yo, ya que se han visto algunas imágenes del edificio, que algunas van a estar repetidas, os lo muestro rápidamente, porque luego se va a hablar de la parte constructiva, de los problemas que plantea su posible rehabilitación, pero yo voy a presentar más bien la figura de Joaquín Rucova. Joaquín Rucova es una persona que nace en Santander, en Laredo, en 1844, muere en 1919, y va a vivir durante su juventud en Madrid. Su padre era un alto mando dentro de la Guardia de Corps de Isabel II. Va a ser de una generación clave en la arquitectura española, porque se le va a titular en 1869, que es una época, la gloriosa, todo el tema de las reformas interiores de las ciudades. Es un momento en el que el arquitecto empieza a decantarse por sus intereses por el mundo de la ingeniería. Los planes de arquitectura están cambiando en la nueva escuela, que hace 20 años prácticamente que se ha iniciado, la Escuela de Arquitectura. La Academia de San Fernando ya no tiene nada que decir al respecto. Es una época en que los arquitectos no quieren dejar de ser arquitectos artistas, pero empiezan a ser arquitectos ingenieros. Es lo que sabéis todos, esa dicotomía entre arquitectura e ingeniería. Yo creo que Rucova es un caso característico de arquitecto-ingeniero. Es una persona que sabe componer perfectamente según un lenguaje clasicista afrancesado, pero al mismo tiempo lo que a él realmente le interesa es el tema constructivo. Le apasiona todo el tema de la arquitectura del hierro, aunque no tuvo ocasión de ir al extranjero. Y entonces eso es lo que vamos a ver en su obra. Os voy a enseñar de una obra que todavía no es totalmente conocida, porque yo lo que llegué a conocer de Joaquín Rucova fue porque tuve la suerte de poder hablar con una segunda generación de hijos que tuvo, porque se casó 2 veces, y entonces, pues a lo mejor cuando tenía 60 años tuvo hijos, y gracias a eso, personas que tenían 80 y tantos años me fueron dando ese material. Por tanto, hay mucha obra que todavía está desperdigada. Hasta hace poco, muy poco tiempo, hemos descubierto obra nueva, todavía en Cantabria, concretamente en Colindres. Y entonces yo lo que voy a mostraros aquí es la obra que creo que está más relacionada con el Betty High. Vamos a ver un poco estas imágenes. O sea que aquí, ¿no? La imagen siguiente. Bueno, esta sería la fachada, es un plano original, una aguada de la fachada que, como veis, es totalmente convencional, que daba a la calle. Rucova es un personaje que va a saber captar rápidamente la situación, diríamos, en que está atravesando la burguesía del momento. Va a ser arquitecto municipal de Málaga, justo cuando se inicia la revolución industrial en Málaga, cuando decae esa actividad, diríamos, febril, que se va a vivir en Málaga en los años 70, 80, cambia de rumbo profesional y va a ser arquitecto municipal de Bilbao cuando se inicia precisamente, o cuando se empieza a materializar los resultados de la revolución industrial en Bilbao. Es decir, que es un arquitecto que podríamos decir que está en la vanguardia de la arquitectura de su momento. Entonces estamos viendo esta fachada que compone, diríamos, la fachada de la... Me prometieron que iba a salir ya, pero veo que hay que poner siempre. Bien. Que compone de una manera clasicista, pero que en las tipologías, en la manera de solucionar constructivamente su arquitectura, es muy moderno. Esta planta ya la ha comentado Antonio Lopera, así que por tanto la voy a pasar para no perder más tiempo. Estamos viendo aquí esta misma imagen, esta imagen desde luego única tipológicamente.
Esta sería, bueno, las que ya están comentadas las voy a pasar. Esta sería la parte, diríamos, de oficinas, que curiosamente, y es una cosa muy característica en Rukova, mezcla, siempre intenta darle un aire, sobre todo a esta arquitectura que es como lúdica, un aire un poco como arabizante, que era algo muy característico que venía ya de la primera mitad del siglo XIX. Esto ya también está visto. Este sería, diríamos, el cuerpo de oficinas de la parte trasera, que la soluciona rápidamente en estilo neomudéjar, igual que otro edificio que hace también por esa época para el Marqués de Larios, que era uno de los prohombres de Málaga con el que tenía todavía relación, el asilo de la Semanita de los Pobres, que también está por esta zona. Estas imágenes, sin embargo, son nuevas, porque son unas imágenes que tengo yo hace muchos años, que me dieron, yo no las he hecho, pero en una época en que todavía funciona como garaje y como vivienda. Vamos a ver cosas muy curiosas. A ver. Bueno, quería impresionaros con estas fotos, pero como ya estáis impresionados, pues las paso rápidamente porque a mí me parecen excelentes y aquí donde se ve todo el valor, diríamos, arquitectónico que tiene el edificio, el encanto que tiene. Esto sería en su momento de mayor, diríamos, degradación arquitectónica. No degradación, porque realmente es cuando, desde 1919, porque apenas se utiliza como frontón, pasa a ser garaje, casi inmediatamente. Ese es quizá uno de sus... Tengo que hacer ahora de esta, ¿no? Sí. Vemos aquí cómo estaba completamente oscurecido todo lo que era el patio del frontón. Imágenes que hemos visto anteriormente. No es por casualidad que haya este cerramiento de ventanas, porque todos estos balcones, estas gradas se han utilizado como vivienda. Vivienda bastante degradada, pero vivienda al fin. Fijaros, por ejemplo, en esta parte de los palcos, y vamos a ver ahora una imagen de cómo era cuando se vivía allí. Es decir, era como se había transformado de una manera muy curiosa como una corrala. Una cosa curiosísima, una corrala, diríamos, de arquitectura de hierro. Aquí otra imagen, hasta con macetas. O sea que era una cosa muy entrañable, ¿no? Te podía ser una idea, transformarlo en vivienda. Otra imagen de cómo estaba en esa época también con toda esta infraestructura. Otra imagen también antigua, que se ve con toda la ropa tendida. Aquí se ve incluso que está como la luz encendida y se ve que está todavía con cristales, etcétera. Lo mismo ya una vez que ha desaparecido la vida, la gente. Es porque esto no es un vecino, es un arquitecto compulsivo fotógrafo el que sale por ahí. Esta parte, ¿de qué piso es? Porque hay una zona que está totalmente... Ese es del último, última, claro, el bajo cubierta. Y esto lleva ya muchísimo tiempo porque hay imágenes casi de los años 70 que están ya así. Esto es precisamente la primera actuación que hizo el COAN, que se publicó un librito que se llamaba Conservar la ciudad o algo así, en el que aparece un poquito la primera vez que se habla sobre el edificio. No la primera, la segunda, porque la primera vez va a ser precisamente Pedro Navascués el que lo menciona en su famoso libro de arquitectura del siglo XIX, de los madrileños del siglo XIX, que comenta ya y llama la atención sobre la tipología del edificio. Paso rápido estas imágenes. Y aquí os presento a este señor, que era muy guapo, ¿no? De joven, recién salido de su titulación. Él va a trabajar con Fernández de la Gándara, Jerónimo de la Gándara. Va a trabajar también es decir, ya de alumno va a trabajar en los estudios de Jerónimo de la Gándara, de Aguilar, de Lucio del Valle, es decir, con toda la gente que estaba realmente modernizando y utilizando, diríamos, las tipologías más novedosas en ese momento en el Madrid de los años 50. Incluso va a trabajar con Fernando de los Ríos haciendo la planimetría del futuro Madrid. Hay una imagen de la promoción, fijaros, fue el número 2 de la promoción, es este personaje un poco napoleónico. Fue profesor precisamente en Vergara de
de maestros de obra, dado que había poquísimos arquitectos en ese momento. Esta es su segunda mujer con esos hijos que llegué a conocer y que me dieron la información. Y esta sería una de las obras que a lo mejor vosotros desconocéis, pero que también ha sufrido unos procesos interminables de tira y afloja a la hora de intentar conservarse. No sé si tengo 5 minutitos para explicar un poco esta obra o... 4. 4, muy bien. Simplemente tiene el interés, aparte de ser un mercado de hierro que se hace justo en los mismos años que se está haciendo el de la cebada, porque el de la cebada y el de los mostenses, aunque vienen de Francia, diríamos, las plantas que terminan justo en los mismos años, un año antes que se hace el de Rukova. Sin embargo, la arquitectura de hierro, es decir, todo el tema de estructura metálica, se va a hacer en España por primera vez, los hermanos de... ahora saldrá el nombre del taller. Y el interés que tiene este edificio es que, curiosamente, él ya tiene veleidades también rehabilitadoras, porque va a reutilizar en el solar de las atarazanas el elemento más característico de las atarazanas árabes, que es una puerta del siglo XIX que, aunque bastante deformada, él incorpora a su proyecto. Ahora también se está rehabilitando por un concurso de proyectos que ganó Aranguren en castellano, ¿verdad? Gallegos. Y gallegos, sí, perdón. El mercado es el mercado de este, Málaga. Sí, se está rehabilitando. No sé en qué momento está. Esta sería la planimetría de ese mercado, algunos detalles, más detalles. Bueno, ya hablaremos un poco de todo este tema de los estilos, de cómo eran hermanos Pérez hermanos, sí, como decían ellos. Aquí se ve bastante bien este detalle de cómo, a pesar de que quiere ser arquitectura muy contemporánea, muy ingenieril, esta veleidad de siempre el tema de imbricar estilísticamente para darle un énfasis representativo, estilístico al edificio, cómo es con una filigrana como árabe que quiere como enlazar de alguna manera con la planta que está, con la puerta que está reaprovechando. Y así estaba el edificio, para que nos consolemos, en un estado absoluto de degradación interior y que ahora se está precisamente rehabilitando. Fijaros aquí una de las arquerías, totalmente oscurecido, la diafanidad del espacio, una cosa penosa, intervenciones de los años 70, con cielos rasos falsos, etcétera, una cosa alucinante. Esto sería la estructura original, la única foto antigua que he podido encontrar. Volvemos a nuestro edificio. Algunos de los proyectos que él hace también metálicos, en este caso en Laredo. Otro proyecto curiosamente metálico que cuando es arquitecto municipal de Málaga hace, que es la famosa Malagueta. Aquí estamos viendo algunos detalles. Estos serían los palcos y tiene la misma solución. Lo hace 20 años antes que lo que estamos viendo, con lo cual se puede decir que ya esta solución la había adaptado antes. Cuando hablabas de la Plaza de Toros, que parecía como... Algunos de los detalles estructurales. Si te parece, aquí se ve, curiosamente, aunque de mala manera, todos los detalles, que en este caso se inspiró en lo taurino. Entonces se ven cabezas de toros, toreros con la montera, etcétera. Este es un teatro que él hace también, y curiosamente todo el entramado, por cuestión de presupuesto, es de madera, luego va a terminar ardiendo. Es el Circo Teatro de la Gran Vía Bilbaína. Esta foto en plan salen de vez en cuando. Otro edificio muy importante de Rukova sería el Ayuntamiento de Bilbao y el Teatro Arriaga, que estamos viendo aquí, que dio una imagen ya completamente moderna, burguesa, Aquí estamos viendo el único plano que queda original de él, de ese teatro, que fue restaurado por Ángel Luis Fernández. Estamos viendo el proceso de obras y ya con esto pues acabamos. Es decir, que realmente, para resumir, podríamos decir que, aunque ya salga otra vez a colación, la obra de Rukova ha sido una obra... me parece que hay aquí alguna foto más. Ha sido, bueno, son imágenes todas ya que hemos visto. Ha sido una obra que ha tenido esa especie de efecto boomerang,
constante, pero que puedo decir, porque la he seguido a través del tiempo, que realmente está siendo rehabilitada en gran parte en las provincias en las que se trabajó, en las que él dejó huella. Magnífico. Bueno, yo creo que con la intervención de Isabel nos hemos puesto en situación de que el frontón Betty High no es solamente un gran edificio, sino que es una pieza importante en la trayectoria de un gran arquitecto. José María Churtichaga tiene la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes a todos por estar aquí y sobre todo muchas gracias al máster por canalizar esta iniciativa, que espero no sea la última y que realmente lo merece por la ocasión y por las novedades que empiezan a sucederse a través de este edificio. Yo quiero ser muy breve, quiero ser casi telegráfico. He traído unos vértices, digamos, con dos vuelos distintos. Un vuelo mucho más rasante, un vuelo un poco ramplón, de hasta qué punto el debate se enrarece. Y lo que quiero traer son precisamente los vértices de ese debate. O sea, ¿qué se suele decir cuando hablamos de patrimonio y intentar enmarcarlo en el caso concreto de este edificio, ¿no? Así que, Antonio, quiero ser breve y si no, me quitas la palabra como en el programa de televisión. Por eso, un poco establezco, en el debate sobre la conservación del patrimonio siempre aflora esta difícil encrucijada entre conservación e intervención. ¿Hasta qué punto se interrelacionan? ¿Hasta qué punto una convence a la otra o una es necesaria, ¿no? Por eso lo he llamado o cómo encontrar la horma del zapato. Realmente la rehabilitación del frontón Betty High pronto se encontrará con esta encrucijada, que es un tema clásico. Pero una vez aceptada la posibilidad de intervenir en él, y yo como arquitecto soy de los que opinan que puede intervenirse en ese edificio, y una vez asumida, sin miedos reverentes, esa postura, tendríamos que hacer una pregunta fundamental. Es decir, ¿se ayudan intervención y patrimonio en este caso concreto como matrimonio? ¿Se quieren uno a otro? ¿Es un matrimonio de conveniencia o realmente es un matrimonio verdadero? Merece la pena meditar en estas cuestiones porque yo entiendo que cuando encontramos verdaderamente la horma del zapato, ambos caminos se encuentran en uno solo y es cuando las cuestiones de patrimonio fructifican. Otro aspecto típico y clásico es rentabilidad y patrimonio. Oímos fácilmente, eso no es rentable, hay que ser realista, eso que propones no es rentable. Pues bien, ¿dónde está escrito que tenga que ser rentable el patrimonio? ¿Cuál es la rentabilidad de una plaza? ¿Cuál es la rentabilidad de un parque? Yo creo que enorme, pero desde luego no es trasladable a euros. Otro aspecto importante es la ley de patrimonio. Tendríamos que hablar de ella. Es decir, nos dotamos de unos cuerpos jurídicos fantásticos y nos dotamos de unos cuerpos y fuerzas de seguridad, como se dice, del Estado, fantásticos, formados por funcionarios fabulosos, pero que sin embargo después se ven frenados y se ven alterados en todos sus planteamientos por decisiones estrictamente políticas. Y son las decisiones políticas las que al final acaban dejando los edificios muy desprotegidos. Entonces, digamos, yo he traído como resumen de la ley de patrimonio este trabalenguas irónico, pero yo quiero desde la ironía yo creo que tiene una potencia fundamental y es que resume en sí misma tiene la potencia de la brevedad y resume en sí misma cuestiones de muchísima más altura, ¿no? He traído este trabalenguas que me parece divertido, pero es así. Otra cuestión clásica es una patología muy común que es el determinismo del mal menor o la alegría de un problema menos. Esto es una cuestión verdaderamente presente en muchos debates de patrimonio y enmarca, yo creo, una manera de actuar muy corriente. Desde mi punto de vista es exigible a la Administración, al menos a las decisiones políticas de la Administración, porque muchas veces yo creo que confundimos los dos planos, actuar por interés social. Y la propia ley de patrimonio así lo dice. El patrimonio es una oportunidad y no un problema, como casi siempre se ve. Otro aspecto del tema, la propiedad afectada. La propiedad siempre dice, ¿y si no, qué hacemos con esto? ¿Estarás conmigo? Que así no se puede quedar. Es un tema, una frase clásica, ¿no? Pues bien, yo creo que si cumpliéramos la ley de patrimonio que dice que las cosas deben mantenerse con su deber de ornato, ¿por qué no puede quedarse hasta que encontremos la famosa horma del zapato? ¿Por qué creemos que hay que actuar inmediatamente? Yo creo que hay una falacia y hay una perversión en esa frase.
Por otro lado, cuando uno compra un monumento, como es este caso, que se compró cuando ya estaba incoado como monumento, ¿se compró un monumento o se compró una enorme posibilidad? En todo caso, soy de los que piensan que hay que ayudar a las propiedades a encontrar esa horma del zapato, a encontrar esa cenicienta que verdaderamente haga conjugar todos los aspectos del problema. Otro aspecto, la administración es pobre. Todos sabemos que la administración es pobre porque así se nos dice cuando planteamos aspectos de patrimonio. No hay dinero. Nosotros, ¿quiénes? No lo podemos asumir. Pues bien, se reconoce en esta frase que todo debiera ser de otra manera, es decir, en esa frase hay implícita una trampa y es que ellos mismos reconocen que todo debiera ser de otro modo, pero que el dinero lo impide. Pues bien, y además se nos ha preguntado a nosotros si lo podemos asumir, porque nosotros somos la administración. Corolario, que tiene gracia porque viene del latín coronilla, es decir, me tenéis hasta la coronilla de estos planteamientos, ¿no? Dinero hay, pero no para esto. Otro vértice del problema, este espacio no vale para casi nada, y es muy concreto en este espacio del Betty High, es decir, un edificio extraño, casi monotemático, es casi monocultivo de uso, es decir, es un frontón y por lo tanto no sirve para casi nada que no sea frontón. Pues bien, yo en un rato a los mandos de Google, que es una de las grandes herramientas de nuestro tiempo, me he encontrado que para casi nada o para casi todo. Yo me he encontrado en un rato, pensando un poco en qué se podría hacer, un montón de posibilidades fantásticas que cabrían en este espacio. Propuestas. ¿Realmente se han buscado las propuestas? ¿O han venido presentadas? ¿Qué se ha hecho en casos similares en otros lugares? ¿Alguien lo ha pensado? ¿Alguien lo ha investigado? O sea, ¿se ha preocupado de una manera generosa de entender qué cabe en este espacio? ¿Cómo se enfoca la ecuación propiedad, patrimonio y rentabilidad, no rentabilidad, en este tema? ¿De verdad la oportunidad para el edificio es empezar por desprotegerlo? ¿Por qué se piensa tan poco y nos conformamos con tan poco? Yo he traído una muestra muy reciente y que curiosamente es perfecta, porque es casi platónica para este debate. Se trata del Acuario de Roma, un edificio abandonado durante muchísimos años en una ciudad como Roma, donde hay un patrimonio absolutamente inmenso y por lo tanto es un edificio que podría perfectamente haber caído demolido. Pues bien, este edificio, sin ningún uso, porque realmente es un edificio complicadísimo, de peor arquitectura desde mi punto de vista que el frontón Betty High, este edificio ha sido rehabilitado por el Ayuntamiento de Roma, ha sido sufragado por el Ayuntamiento de Roma y ha sido cedido a la Orden de Arquitectos, es decir, al Colegio de Arquitectos, como la Casa de Arquitectura. Y es estrictamente un vacío. El edificio no tiene usos posibles. Es estrictamente esta gran sala cubierta donde se producen debates de arquitectura, donde se invitan a debates, donde hay conferencias, charlas y usos que incluso pueden no tener que ver con la arquitectura, pero que son alquilados y se rentabilizan desde este sistema. Y este edificio estrictamente ha sufrido una rehabilitación respetuosa, una congelación de su estado original y, sin embargo, se abre ante él un montón de posibilidades. Creo que este edificio es muy relevante de un montón de cosas que se han hecho. Y en esta ocasión, casi por la forma y casi por el vacío, porque yo quería terminar un poco con esa reflexión. O sea, para mí como arquitecto, el verdadero edificio que tenemos es este hueco. Y yo quisiera darle un poco la vuelta al calcetín, es decir, estamos pensando qué debemos hacer, cómo intervenir, colocamos aquí una crujía, sí, colocamos aquí una crujía, un hotel, un montón de situaciones, pero es que el verdadero edificio es ese hueco, es su verdadera esencia, y yo creo que ese hueco es la enorme oportunidad que tenemos como espacio, como plaza, como lugar absolutamente único en Chamberí y único en Madrid. Y yo creo que luchar por él me parece esencial y es, en el fondo, la razón por la cual yo estoy aquí. Yo soy un arquitecto con mi estudio que trabaja y, sin embargo, me ha enamorado de este edificio siempre ese hueco. O sea, me ha parecido que es la verdadera oportunidad trabajar para él. Y por eso traigo esta pregunta de mi amigo Jorge Teiza, con el que compartí muchas horas y que realmente un poco resume eso. Es decir, él habla sobre el frontón, porque es un tema que le preocupa en su trayectoria, y dice, ¿juego de qué es la pelota? ¿Qué es plaza y frontón? Es decir, aquí él mismo identifica frontón y plaza. Esa metáfora me parece perfecta, o sea, frontón y plaza. Es que tenemos ante nosotros una fantástica plaza y un fantástico espacio sobre el que rebotar un poco todos estos temas de hoy y salvarlo. Creo que es esencial salvar ese hueco. Y yo vengo a defender ese espacio como arquitecto. Nada más.
Muchas gracias, José María. Carlos, tienes tú la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a esta mesa. ¿Se oye? Sí. Antonio me ha presentado como un viejo amigo del edificio. Más que una amistad, es una relación muy antigua, es un amor no correspondido. Mi primera relación con este edificio fue nada más titularme. En las primeras visitas al colegio me encontré con una exposición que se llamaba El COAM ante la destrucción de la ciudad. Exposición muy interesante, que además editó un librito que tenía un contenido, yo lo conservo y lo consulto muchas veces. Y dentro de esa había un listado de edificios que corrían serio peligro, porque estaba la comisión de visado, el visado, me parece que entonces estaba Paco, no me acuerdo de un arquitecto visado. El caso es que se creó una conciencia de que se empezaba a demoler Madrid y que había que ponerle algún tipo de freno. En aquel listado pues aparecían edificios tan significativos como podía ser el Palacio de los Duques de Granada de Dega, en la Cuesta de Santo Domingo, que se incendió poco después y que prácticamente se arrasó, se hizo un hotel y estaba una platería también desaparecida en la calle del Doctor Fourquet. Estaba una serie de edificios de los ensanches muy interesantes, edificios de viviendas, algunos han desaparecido. Llegaba a aparecer todo el frente, por ejemplo, de Goya, de la Plaza del Descubrimiento. Estaba el Palacio de Zabalburu, estaba el Palacete de Villanueva 18, la antigua casa de Pío Baroja y el frontón Betty High. ¿Qué ha ocurrido? Pues que han pasado 28 años y estamos prácticamente igual. La única ventaja es que creo que se hincó un expediente, me parece que en el año 91, con lo cual el edificio tiene una protección de la que carecía. El edificio es un edificio único. Y cuando digo que es único, es que no hay otro en el mundo. Los frontones, se construyeron muchísimos frontones a finales del siglo XIX. Madrid era una ciudad que contaba en 1900 con 19 frontones repartidos entre todos los barrios de Madrid. Un barrio como podía ser Chamberí, podía ser Alfonso XII, podía ser el barrio del Lucero o Tetuán de las Victorias, que tenía muchos frontones. Su recuperación pasa por una difícil... El edificio no se encuentra en buen estado, indudablemente, pero es recuperable. Y Antonio Lopera lo ha identificado como un contenedor. Para mí es un contenedor de masas. Un contenedor de unas 4.000 personas, es la cabida que tenía este edificio en origen, en asientos. Y creo que ha demostrado suficientemente, José María, la cantidad de usos que se pueden dar en este edificio. Lo que me ha resultado siempre completamente no lo entendido es el desinterés de las administraciones hacia semejante monumento. Luego tuve una relación ya profesional con el edificio a través de un encargo que duró 3 años. Al final se presentó, pero en fin, sirvió para muy poco. Y hubo un momento que además se contó con muchísimo apoyo por parte de una serie de técnicos municipales y de la comunidad con motivo de la revisión de catálogo para la redacción del Plan General de Madrid. El edificio estuvo encima de la mesa del alcalde, incluso con una posible financiación con cargo al 1% cultural del Ministerio de Fomento, que estaba entre un 60 y un 70% del valor de la obra. Ni el concejal correspondiente entonces ni el alcalde se interesaron por ello, y desde entonces pues yo creo que el edificio ha ido a peor. Se demolieron las naves interiores. A mí me ha sorprendido, porque hacía como 6 o 7 años, estas fotos son recientes, no lo había vuelto a ver, y la verdad es que creo que ha ido degradándose. Me preocupa que acabe como el Palacio de los Duques de Granada, porque además tiene materiales muy combustibles.
Con lo cual, volvemos a entrar un poco en el deber legal de conservación. Pero tal vez yo creo que ese punto debía ser ya objeto de debate, y dejar de hablar nosotros para que hable el público. Consuelo, tienes tú la palabra. Sí, efectivamente, como yo creo... Perdona, que me he olvidado. No, Nada. es que me dijo, creo que iba a ser el último, que iba a dejar Sí. el penúltimo. No, efectivamente, yo creo que el interés, yo creo que ya está descrito el edificio, puesto en valor, incluso Churti nos ha hecho una exposición, me parece que fantástica, dando hasta posibles soluciones imaginativas. Con lo cual yo lo único que voy a hacer es contaros un poco desde el colegio cuál ha sido nuestro contacto con este edificio, que básicamente fue desde que yo estoy aquí en el colegio. Anteriormente, en el 77, ya hubo un informe, un escrito y ¿no? que se mandó a la administración reclamando un poco atención hacia este edificio. Pero desde que yo estoy aquí, cuando Madrid presentó la candidatura a las Olimpiadas, recibimos una carta de un colegiado en que nos decía, nos alarmaba ante la situación de deterioro del Betty High, y en la comisión escribimos a la Dirección General de Patrimonio denunciando también esta situación y diciendo que era una oportunidad que se nos ofrecía el que en Madrid recibiera los Juegos Olímpicos para hacer algo con este edificio que tenía además un uso deportivo singular. No recibimos ninguna contestación y lo siguiente que ocurrió fue que, digamos, bueno, que pasó a CIPAN. ¿Hubo algo después de esto? No, sí, después de esto vimos efectivamente en el plan de rehabilitación del centro. En el plan de rehabilitación del centro que presentó el Ayuntamiento hace año y pico, también figuraba el frontón Betty High como un elemento a considerar dentro de este plan para dotar a este barrio, que es un barrio que tiene muy poca dotación deportiva, y darle el uso deportivo que lo marca el plan general y además rehabilitarlo. Pero después de esto, efectivamente, como os digo, hace unos días nos enteramos que no se está haciendo lo que el plan general preveía y que ahí está previsto hacer un hotel en el edificio. Entonces, la Junta de Gobierno tomó un acuerdo que se transmitió a CIPAN, a la Comisión Conjunta, en el que decíamos casi obviedades, es decir, que el edificio es un edificio que tiene una protección altísima, es BIC por un lado y además es singular, está como singular en el catálogo, en el plan general, y que por lo tanto las obras que se pueden hacer en este edificio son las que la ley permite, que son de conservación y restauración. Que si la Administración, a pesar de esto, considera que debe rebajarle la catalogación, el trámite será absolutamente transparente y público para que el colegio pueda presentarse, incorporarse al trámite y denunciar lo que considere, y que si todavía damos un paso más, si efectivamente llega a ser transparente y se cataloga, se desprotege y se interviene ya sin ningún tipo de protección, con lo cual se podría hacer cualquier cosa, considerábamos que esa intervención debería ser absolutamente, a pesar de no estar protegido, respetuosa y considerando los valores que ese edificio tiene, que aunque ya no esté protegido, los valores los sigue teniendo igual y debería ser una intervención pues que valorara y que conservara los valores del propio edificio. Yo creo que hasta ahí no tenemos más noticia y yo creo que ahora lo mejor sería efectivamente ya entrar un poco a... ¿no? Bueno, pues con esta primera ronda de intervenciones de la mesa, en realidad lo mejor que puede hacer la mesa yo creo que ahora es callarse y atender consultas, sugerencias, etcétera, etcétera, preguntas desde la sala. Así que si alguien quiere preguntar algo, está en su oportunidad. Me gustaría preguntar una cosa. Pregunta. Estamos aquí viendo un edificio que hay que defender como con uñas y dientes.
¿Qué propuesta hay sobre este edificio? ¿Ahora? Bueno, ¿quién lo quiere decir? Este libro se cierne. No, se cierne, bueno, cuando yo decía un peligro, que eso digo absolutamente a título personal, pero vamos, con absoluta convicción, es que ese edificio en aras del posibilismo, del que hablaba hace un momento José María Churtichaga, ahí se tiene planteado hacer un hotel, como ha adelantado Consuelo Martorell. Naturalmente, eso no tiene ahora mismo volumen edificable, o edificado, mejor dicho, para satisfacer lo que es un hotel. Independientemente de que esté calificado de otra manera en el plan general como equipamiento deportivo singular, el hacer de ahí un hotel requiere construir en el edificio, es decir, utilizar de alguna manera la cancha como un solar. Si nos vamos a las etimologías, probablemente. Bueno, claro, el hacer determinadas actuaciones como calzar un hotel ahí, vamos a utilizar ese término coloquial, requiere un incremento de la edificabilidad. Y bueno, por los datos que hemos podido ver, ahora mismo eso tiene una edificabilidad en torno a los 5.000 metros cuadrados, considerando que el planeamiento le admite como uso consolidado lo que tenía del galpón ese del garaje. Y de ahí pegamos un pequeño salto, creo que a 14.000. Metros cuadrados. Bueno, entonces el planteamiento de hacer el hotel se hace con una voy a intentar ser lo más aséptico posible, que paso sí el moderador, pero se hace con digamos, con la idea de conciliar el uso que está prescrito en el plan con el uso comercial o de llamado también valor expectante. Entonces, parte de las instalaciones deportivas del hotel serían de uso público, nominalmente. Bueno, esa es la realidad. Pero claro, sobre todo hay un tema que yo creo que debemos de ser conscientes, y es que un edificio que mantenga íntegros sus valores de protección o su calificación, ya sea en la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid o en el Plan General del Ayuntamiento, vale X. Si hay una expectativa de que se esfume la protección, vale X más algo. Bien, bueno. Sí, yo por resumir diría, un poco remitiéndome a mi charla, es decir, evidentemente el uso hotel no es la horma del zapato que yo hablaba, y evidentemente tenía por aquí, evidentemente no es la oportunidad que merece el edificio. O sea, el edificio yo creo que tiene otra oportunidad, y el debate para mí es ese, ¿no? Sí, a ver, una brevísima anotación. A mí una cosa que me preocupa mucho más, que es la descatalogación. Efectivamente. Sí, claro. Y es un matrimonio no de conveniencia, como yo decía. Una cosa es rebajar de una protección que tenga el plan general, pues de singular o integral a estructural, y otra es descatalogar un bien de interés. Que es lo que parece que se va a hacer, ¿no? Hace poco hubo una sesión crítica también en el Círculo de Bellas Artes y se habló de que se quería descatalogar el 50% del catálogo del plan de urbanismo. Hombre, evidentemente lo de descatalogar, perdonadme antes que descatalogar un bien, aparte de lo que le pueda afectar ya al bien en sí, y el riesgo de desaparición, ni de perversión, ni de todo lo que queramos de mistificación, es que desde luego damos un ejemplo que a ver con qué cara le decimos después a nuestros clientes que no pueden, qué sé yo, edificar en cubrir la Castellana o no pueden poner un chiringuito de no sé qué, o no se puede vender, qué iba a decir yo, un trozo del Retiro para hacer algo.
O simplemente que no se le puede admitir una buhardilla a un señor que vive asfixiado en un bajo cubierta de lavapiés porque no es tradicional o típica o no sé qué, por ejemplo. Bueno, perdón, Jaime Tarruel. Oye, una cosa, vamos a ver. Aquí me imagino que cuando hay estas expectativas, pues habrá una consulta vinculante a la administración, habrá un anteproyecto, habrá un estudio de viabilidad y por las características mucho me temo que nos vamos a encontrar con la coartada del arquitecto de reconocido prestigio, ¿o no? Puede, digo sí. O sea, Sí. se conoce, hay planos, Sí. habrá imágenes, habrá volúmenes... Ahora yo, sí, no, efectivamente los hay. Ahora yo insisto, yo creo que no es, a mí creo que no ese es el plano del debate, o sea, perdón, es decir, que lo hay. Quiero decir, hay anteproyecto, pero da igual que sea un arquitecto estrella, no ese es el debate es qué hacemos con esto y si realmente merece este edificio convertirse en un hotel, sin ir más lejos, sin ir más allá a qué bonito o cuánto de bueno es ese hotel. Creo que cualquier hotel es malo para este edificio. Sí, pero si decidimos que no queremos que haya un hotel, ¿qué hacemos para conseguir que no se haga un hotel a nivel administrativo? Hombre, hoy por hoy que se cumpla la ley, así de sencillo. Pero es que ahora mismo es una ecuación que en cualquier momento no tiene efecto. Yo creo que quizás nos falta, yo he hablado con especialistas en el tema dentro de la administración, falta el tercer paso para llegar a la declaración de Vic. Lleva 10 años para darse ese paso. 10 años. Desde el 95, Hombre, que hubo el periodo de alegaciones. Quizá a lo mejor hoy tendríamos que sacar en claro una carta a quien compete para que intente movilizar el expediente de tal manera que pase al Consejo Regional de Patrimonio, que asesore de tal manera que quizá podríamos conseguir que se promulgase un decreto de Vic. Eso es lo único que... Porque por más que hablemos de lo que nos gustaría que se hiciese, la realidad es que si no está protegido, de verdad protegido, se va a hacer lo que sea. Bueno, claro, bueno, la incoación hace actuar a la ley del mismo modo como si estuviera protegido. Sí, por lo tanto, pero... quiero decir que lo que sí ha habido es un consenso, es decir, o sea, toda la democracia, este edificio está abandonado. Por lo tanto, hay un consenso político, hay un consenso político casi de abandono. Es decir, aquí no es un debate político. Pero es que no existe como una jurisprudencia sobre el tema, es decir, está incoado. Pero se ha hecho casos verdaderamente terribles, como a la Casa de Vargas, que incluso estaba declarado y se ha tirado. Es decir, que lo que había que preguntarse es hasta qué punto sirve la legislación que tenemos para proteger nuestro patrimonio. Yo creo que lo que sirve realmente es la voluntad política de proteger. Absolutamente. Da igual el catálogo que tengamos, absolutamente. O sea, es un poco eso. O sea, nos dotamos de un cuerpo jurídico muy eficaz, Javier Alau, por pero favor. que después no sé. Sí, bueno, no, yo vamos, simplemente tres cositas, ¿no? Pues una, me ha sorprendido la silencio cuando se han puesto las fotos aquí. Habla un poco alto, Javier. Me ha sorprendido O venga. silencio Antes cuando estaban las fotos exponiéndose aquí, absolutamente espectacular. no había micrófono. Yo creo que era una actitud de silencio de respeto al difunto, es decir, premonitoria. Yo creo que de admiración en todo caso, pero no sé. Profundísima, el difunto del edificio. Bueno, como decías tú, eso es bueno, son matices. Decía Antonio, hombre, si esto estuviera en París, en Londres, yo creo que no habría que ir tan lejos. Yo creo que si estuviera en Barcelona, o en Bilbao, o en cualquier otra ciudad, seguramente lo tendrían mejor. Es decir, que yo creo, no, dice, yo creo que la falta de respeto, la falta de sensibilidad de esta ciudad es especialmente terrible en el tema del patrimonio. Luego, claro, decía una cosa, desprotegedor que lo desproteja. No, lo terrible es el protegedor que lo desproteja. Claro, se supone que aquí el patrimonio cada vez se van desprotegiendo, se van descatalogando más edificios de una manera creciente, ¿no? Cuando se supone que es el ayuntamiento el protector del patrimonio, etc. Y luego, por último, bueno, yo creo que este es un tema ya recurrente. ¿Qué hacemos con el patrimonio aquí en estas sesiones de patrimonio, con el patrimonio heredado, el ambición? Yo la verdad es que creo que esto tiene muy poco remedio por parte del ayuntamiento, ¿no? El ayuntamiento
ayuntamiento es de una insensibilidad absoluta hacia el patrimonio. Los alcaldes que hemos ido teniendo son todos, con perdón, y frente al tema del patrimonio, unas personas absolutamente incultas y cenutrias, ¿eh? No se salva ninguno. Esta especie de casposidad del capitalismo madrileño, pues es una casposidad cada día más insoportable, pero ahí está, etcétera, etcétera. Y claro, yo la verdad es que, vamos a ver, no me conozco mucho la ley, seguramente amparo. Vamos a ver, este edificio, si no está en ruinas, está prácticamente en ruinas. Bueno, hay cosas que se están cayendo. No, bueno, pero yo me meto ahí y digo, oye, se me va a caer una de las ripias de madera que hay arriba encima de la cabeza. Hombre, y eso, poco a poco, la verdad es que ha resistido de una manera magnífica. 28 años, sin que nadie... Bueno, sí, bueno, hubo viviendas... No, digo 28 que lleva sin ningún tipo de uso, ¿no? Sí, a eso me refiero, vamos, ¿no? Sí, Pero bueno, la gente que vivía allí tal vez lo entretuviera un poco, las corralas estas, etc. Pero sorprendentemente ha llegado muy bien. Pero cada vez, lógicamente, está más deteriorado. Porque ha sido hasta cárcel, demuestra la calidad arquitectónica del edificio. Hombre, pero el caso es que ahí hay un cierto... Yo me meto aquí y digo, hombre, pues se me va a caer, hay cascotes, rayas, trozos... Sí. O sea, no hay una labor sustitutoria por parte del ayuntamiento, igual que lo hacen otros edificios, que no son patrimonio y que va allí con no sé si Ortiz y Cía, monta unos andamios, luego compra a precio de oro, no sé cuántos, pues tiene que arreglar esta cornisa, no sé qué, no sé cuántos, pero eso lo caiga la gente. Hombre, yo creo que podría hacerlo con mucha más razón en el tema del patrimonio, porque si no nos vamos a encontrar con que efectivamente no habrá problema, porque un día de estos estará abajo. Un fuego se puede generar con mucha facilidad, además, etcétera, etcétera. Eso abunda en una exigencia, es decir, la ley de patrimonio exige a la propiedad mantener el edificio en conservación y ornato. Si no, el ayuntamiento debe actuar y eso hoy por hoy se está incumpliendo. Es decir, y el ayuntamiento tiene una ordenanza. La ley es buena, también, pero no se aplica. No quieren que se aplique por parte del ayuntamiento. No la aplican ellos mismos. Bueno, no, pero voy a terminar. Entonces yo creo que lo único se me ocurre ya seguramente no tenga ninguna solución todo este tema del patrimonio madrileño. Pero sí yo le pediría por muchas razones, insensibilidad, dinero, y perdona, voy a tardar muy poquísimo, hombre, dinero no hay. El famoso debate que hemos tenido en este colegio respecto al dinero a las arcas municipales, toda la inversión faraónica, costosísima en el M30, con el abandono del plan del centro, con el abandono de políticas de inversión social, ¿no? De otro tipo, de guarderías, no sé qué, no sé cuántos, etcétera. Bueno, pues, lógicamente ya en el caso del patrimonio, pues es que no se den números. Dinero si hay, lo que pasa es que se gasta naturalmente en otras cosas, ¿no? Y, claro, hombre, en este sentido yo digo, ya bueno, con el ayuntamiento no se puede contar para nada con esto, para nada. Como no haya que no sé hasta qué punto puede tener algún tipo de resultado, claro, una decidida acción por parte del colegio, es decir, una declaración de tipo institucional, pero suficientemente grave y alarmista, ¿no? En el sentido de no podemos seguir así. Nos estamos cargando el patrimonio madrileño. A la opinión pública, que se sepa que este ayuntamiento no hace nada, y que esto no tiene remedio. Hombre, ya sé que a lo mejor no sirve de nada, Irina, pero habría que hacer una especie de manifiesto, ¿no? Pero suficientemente público, una denuncia seria, por no cumplirlas. Seria, y de cara a la opinión pública, una especie de manifiesto. Porque es que si no, me temo que, bueno... Pero la denuncia, si vas dentro de 15 días vendremos a otro tema aquí. Son los que dictaminan. Yo no me pongo mal. Que más que una denuncia, una campaña de prensa, ¿no? Aquí estás tú primero, sí. Ese señor de la camisa azul. Una campaña de prensa que tiene mucho más trascendencia social que una denuncia administrativa. Sí. Buenas noches a todos. Bueno, yo me llamo Eduardo Gras, soy licenciado en Educación Física y Deportes y era promotor de la Federación Madrileña de Pelota en el año 1994, cuando recibí una llamada del Ayuntamiento de Madrid que qué se podía hacer con ese edificio. Y dije, pues estupendo, este edificio es un frontón, has llamado al sitio adecuado.
La Federación Madrileña de Pelota no lo pudo comprar porque no tenía presupuesto. En aquel entonces el director general de deportes era Julio César Legido, que fue profesor mío en el INEF de Madrid, y fui a verle 2 o 3 veces. Y dijo que sí, que ese edificio había que recuperarlo como frontón y hacer otras cosas como teatro, cine, etcétera, etcétera, como has dicho tú, que es el contenedor para todo. O sea, la cancha es el contenedor para todo. Fijaros que ahí las sillas de cancha están ocupando la contracancha, pero vamos, o sea, esté o no esté las sillas de pista, o sea, lo que son las primeras localidades, es un contenedor increíble. Bueno, total, como no lo pudo comprar la Federación, ni no lo pudo comprar la Española, tampoco la Federación Española de Pelota, no lo pudo comprar el Consejo Superior de Deportes. Esto, o sea, yo llevo con este tema 20 años casi, y tengo unas cartas aquí que os van a llamar la atención bastante. Entonces, directamente me fui a París, porque este frontón era del apellido Citroën. Fui a París a ver cuánto pedían por el frontón. Al final el frontón dijeron que nos lo daban en 385 millones. Como no había hijo de vecino institucional que comprara el frontón, pues dije, pues voy a llamar a los propietarios de los frontones en funcionamiento en el País Vasco para ver si les interesa y lo ponen en funcionamiento y recuperamos el juego de pelota en Madrid, igual que el hipódromo, que gracias a Dios no se ha hecho otro IFEMA. O sea, ¿se sigue montando a caballo ahí? Sí. ¿Por qué no se puede seguir jugando a pelota? Campeonatos del mundo, campeonatos de España, campeonatos de Madrid, campeonato del mundo de arterofilia, lo que quieras, el esgrima, deporte de época de... O sea, si dices pelota, es que la pelota no es olímpica, vale, la pelota no es olímpica, pero es mundial. Tiene 50 y tantos países que juegan a pelota. Entonces, mientras no haya un campeonato del mundo, que no lo hay todos los días, ni un campeonato de España, que no lo hay todos los días, pues se hace lo que decimos, se puede hacer de todo. Bueno, total, que estos tíos del País Vasco lo compran por 385 millones, y al día siguiente dicen, joder, qué chollo, si está al lado de la Castellana, menudo chollo. Eduardo, muchas gracias por la gestión. Esto vamos a esperarnos un poquito, Entonces, los tíos estos directamente dicen, vamos a hacer un hotel, y de 385 millones, ¿qué pelotazo más bueno? Pues esto vale ya 50.000. Bueno, lo que sea, ¿no? Una barbaridad. Entonces esta gente está dilatando todo, no ha preservado el edificio jamás, ni ponerle una uralita de chapa que vale 2 pesetas. Yo he denunciado esto directamente a todas las administraciones y nadie les presenta, porque de oficio puede la administración decir, yo pongo la chapa, para que no se caiga, y te paso la factura de 300.000 pesetas. Ni eso, ni el ayuntamiento, ni la Junta Municipal, ni Cristo que lo fundó. Entonces, lo que me alucina es que no le interesa esto ni a Gallardón con las Olimpiadas, ni a Esperanza Aguirre, que juega muy bien al golf, y que nunca se ha planteado la idea de que el golf y la cesta punta se parecen mucho, porque la pelota va a toda hostia. La pelota bueno, total, mirad, si aquí se puede hacer una cosa muy fácil, no hay dinero para expropiarlo, es que la expropiación, valor de expropiación, dicho por Ángel Sandastec, 700 millones de las antiguas pesetas, les das un poquito más y igual sueltan la presa, pero que no es así. Pues tú, ¿qué quieres hacer? ¿Un hotel? Una parcelita para hacer un hotelito más de los que tiene Madrid, pero el frontón nos lo dejas, que ya lo rehabilitaremos con 2 duros, porque se rehabilita con 2 duros, que es un edificio que tampoco tiene mucho para meter, porque es que son 4 hierros y un tejadito de caca, la fábrica de ladrillo no se cae, porque no está a plomo. O sea, las fotos estas que habéis visto parece que deforma la imagen, pero es que la fachada por fuera, Neomudéjar, no está construida a plomo, está con una ligera pendiente, como una pirámide. ¿Veis? Eso no es que esté el objetivo de la cámara mal, ¿no? Bueno, total, que ahí se puede hacer de todo. Yo tengo aquí una carta de la gerente de urbanismo del año pasado diciendo que lo expropian este año. Y queda un mes para que acabe el año. Para que acabe el año. Pues todavía esperanza. Firmada por Beatriz Lobón Cerviá. O sea, y cartas de Gallardón. Tengo cartas de Chillida, cuando el edificio se podía haber hecho hasta un mural encima de Eduardo Chillida y arriba, que lo hubiera hecho. Y aquí no se hace nada. Con Choca Goitia hemos ido a verlo.
Chueca Goitia habló con toda la plana mayor que conocía y nada de nada. Entonces yo creo que lo que decís, que no se desincoe ni de coña, porque como se desincoe la hemos liado. Y si se cae y se tira la pagoda de Cisac y se monta ese pollo, como el Betijay se caiga, yo no sé qué hago. Pero no, efectivamente, que yo pero me da un ataque. Perdonad que es que me pongo nervioso, me pero ha encantado tu... Es que yo he gastado mucho tiempo, y bueno, y algún dinerillo, entre comillas. Me ha encantado tu intervención y además has tocado un tema interesante, es decir, él dice, no hay dinero, somos pobres, pero hay maneras de comprar. Es decir, hace años en el Plan General había una fórmula y que, ¿por qué no puede ser aplicable a esta? Es decir, tú puedes vender la edificabilidad de un solar. Es decir, este solar tiene una edificabilidad. Parte de esa edificabilidad se puede vender y el ayuntamiento puede ceder un solar que cumpla esa edificabilidad. Es decir, puede comprar sin pagar, que es una fórmula interesante. Es decir, hay fórmulas para hacerlo, claro, pero evidentemente no interesa. Aquí hay una cosa muy descorazonadora, que parece que a Madrid siempre le ocurren estas cosas. Madrid ha perdido sus mercados, ha perdido todos. Yo creo que si cerramos los ojos y pensamos si esto estuviera en Barcelona, en París, en Roma, en Zúrich, no ocurriría, no estaríamos hablando así. Es que es así de desagradable. Mira, yo vivo en Torrelodones ahora, porque antes vivía en Chamberí, al lado de Frontón. Porque yo he nacido en el sanatorio este de ahí de la Milagrosa, de la calle, en Chamberí, al lado, ¿no? Y en Torrelodones, ahora mismo, pues han cogido el Canto del Pico y estos pelmazos, que también eran como los de Frontón, que querían hacer un hotel, y dale, les ha dicho, trae el Canto del Pico y hazte el hotel ahí abajo, al lado de la gasolinera y del casino. Se acabó el rollo. Oye, muchísimas gracias y además me conforta el que personas, digamos, ajenas a la profesión compartan, a nuestra profesión de arquitectos, compartan de esa forma entusiasta el amor por... Sí, efectivamente, eso demuestra, como tú decías, que se parece mucho el golf y porque la pelota es redonda. Tenía la palabra Antonio Miranda, me parece. Pues está... Un momento, bueno, brevemente. Perdona. Sí, brevemente, sí. Aquí. Por complementar simplemente la información del compañero, porque somos aquí realmente advenedizos en tanto en que concepto arquitectónico, pero nada advenedizos en cuanto al juego de pelota. Yo me llamo Fernando Larumbe, he sido pelotari, profesor de pelota y actualmente me dedico a la investigación en pelota vasca por afición, pero no soy historiador de formación. Le enseñé yo la existencia del Betijay a Eduardo y yo entendí lo de Colón con Isabel II hasta que consiguió, con Isabel I, hasta que consiguió que le pusiesen las naves cuando le vi a este hombre. O sea, nombre de un chándal, profesor de un colegio, simplemente llegó hasta Francia sin saber francés y compró por 385 millones el frontón. Eran 400, pero por pronto pago se lo bajó 15 kilos casi en notaría. Y no le dieron ni una peseta a la actual propiedad, que habían prometido todo, empezando por, y vamos a poner nombres, por el señor José Antonio Orcilla, que era el dueño del frontón Galarreta y el único que podía, o uno de los pocos que podía dar espectáculo de pelota de frontón largo, que es lo que sería esto. A partir de ahí todo ha sido una maniobra especulativa que se ha unido a las otras maniobras especulativas que hubo en tiempos, porque si algo ha sido difícil en este frontón ha sido investigar los orígenes del mismo. Yo, gracias a una publicación de ustedes, que dos chicas, Pilar Rivas y Fuencisla, no sé qué, hicieron un catálogo sobre los edificios de Madrid, fueron las que me facilitaron las primeras fotocopias originales de la investigación que ellas habían hecho en el ayuntamiento. Yo soy testigo de haber visto el frontón cuando había gente viviendo. O sea, miraban así como diciendo, este que viene a expropiarnos o a quitar. Bien, yo digo, absolutamente agradecido y conforme con la intervención que ha tenido el señor arquitecto, por puntual, por arriesgada, por valorativa, y lo único que tengo que decir es que evidentemente nunca jamás se puede contemplar esto desde la rentabilidad económica, nunca jamás, porque esto es patrimonio cultural. Y aporto e incluyo, y es patrimonio cultural de nuestro país, el juego de pelota. El juego de pelota vasca, y es la primera vez que se pronuncia en esta palabra aquí, y tiene mucha importancia para que esto no se esté conservando. Hasta el punto que en estos momentos está en una operación de oferta a la propiedad
para que se pueda recuperar con un plan de viabilidad perfectamente hecho. Todo negocio, cuando se hace un plan de papel, lo soporta todo, por supuesto, pero hay estudios muy concretos, con un uso polideportivo, con un uso semipúblico para el barrio de Chamberí, donde puedan los niños hacer gimnasia, tener su piscina. Prácticamente la obra se sufraga solo con los aparcamientos que se permiten hacer hacia abajo, si técnicamente la obra es posible, como parece, pero ahí tendrían ustedes más la palabra. Y el proyecto de viabilidad es totalmente integrador, de espacio público, de espacio polideportivo, de espacio cultural. Y se añadía un dato cualitativo. ¿Y por qué Madrid, ciudad donde las haya que presuma de acoger, no toma la iniciativa y el riesgo de proteger el juego de pelota vasco y de tomar una iniciativa que posiblemente desde Euskadi se darían con un canto en los dientes, de plantar aquí en mitad de Madrid y decir, aquí estamos con lo nuestro? Y nosotros, que nos hartamos de decir que somos el país polifacético, plurinacional, acogedor, sin signos, sin señales y sin banderas, ¿por qué renunciamos a dar el primer paso en la salvaguarda de este patrimonio? Y precisamente con esa conducta. Muchas gracias. Muy brevemente, respecto al objeto, no solo es único, sino que es excelente. Esa planta, pensar en modernidad, ¿no? O sea, es una planta del siglo XXI. Eso en cuanto al objeto, no tanto la unicidad del coleccionista, está muy bien, lo único, sino la calidad extraordinaria de esa obra de arte. En cuanto al sujeto, como estamos entre amigos, en cualquier caso, no quiero hablar en mi nombre, sino que he traído un pequeño texto de Víctor Hugo, con 120 años, muy conocido por otra parte, pero a lo mejor hay alguien que no lo conoce, y que habla de los sujetos de la piqueta. Directa o indirectamente, de 1000 maneras, nos cargamos el patrimonio. Delincuentes, corruptos, pero lo dice así, Víctor Hugo. Es forzoso parar el martillo que mutila la faz del paisaje urbano. Para ello bastaría una ley. Sea el que quiera, el derecho de propiedad no debe permitirse que se destruyan edificios. Esos innobles especuladores, en quienes el egoísmo ciega el honor, hombres tan infelices y tan imbéciles que hasta ignoran que son bárbaros. Dos cosas hay en el edificio, la función y la belleza. Su función puede pertenecer al propietario, pero la belleza es de todo el mundo. Destruirla es sobrepasar el derecho. Aplaudimos a Víctor Hugo y a Antonio por haber tenido la precisión de traerlo. Yo, Antonio, perdona un segundito, sí. Una observación a Antonio Miranda, que claro, siempre tan brillante, pero claro, el problema decía Víctor Hugo, ¿no? Es que, claro, basta una ley, no basta una ley. Lo que hace falta es voluntad de aplicar la ley. Claro, él era francés, jacobino, y seguramente allí, en aquel país, y entonces, pues la voluntad de aplicar las leyes, pues iba de la mano de la propia ley. Aquí, por desgracia, lo que tenemos es muchas leyes que jamás se cumplen, con lo cual, Antonio, pues, en fin, palabras de... Bastaría con que se avergonzaran los que tienen que avergonzarse. Sí, señor. Javier Mosteiro y después Pedro Navascués. Bueno, muy brevemente quería referirme a algo que ha dicho José María Churtichaga y que yo creo que, claro, da bastante en lo que está pasando, desde luego, con este edificio, pero también con el patrimonio en esta ciudad o en este país o donde sea, ¿no? Que es cuando te referías al patrimonio, decías, como
oportunidad y como problema. Claro, es que normalmente estamos acostumbrados a referirnos al patrimonio, las noticias que vemos constantemente en periódicos, etcétera. El patrimonio efectivamente como problema, o sea, cómo podemos para qué tal compaginar una cosa con otra, forzar el uso, no sé qué, siempre está el problema como cortapisas. Y nos olvidamos verdaderamente de lo que es el patrimonio, incluso en el sentido etimológico de la palabra, que es el patrimonio, claro, como activo, como heredad, como algo que verdaderamente es lo que a menudo no tenemos en cuenta. Simplemente era hacer hincapié en esto que te has dicho y que me parece esencial para entender no solo ya lo de este edificio, sino lo que está pasando. Pero, bueno, también de forma muy breve y por alusiones, bueno, en primer lugar permíteme que felicite y agradezca la presencia de dos personas que han hablado desde fuera del campo de la arquitectura, muchas veces de donde vienen las voces más razonables, más razonadas y que hay que escuchar, porque han hablado desde la función primaria del edificio y nos arroja a todos, a mí al menos, no solo luz, sino el calor del afecto por la cosa, vamos, si vale esta la expresión. No voy a contar mi relación larga con el Betty High, que también data de hace muchísimo tiempo. Incluso quiero recordar ahora que el propio Colegio de Arquitectos, cuando estaba Carlos de Miguel al frente de la Comisión de Cultura, de la que tuve suerte de formar parte durante muchos años, hizo una exposición sobre las estaciones ferroviarias entonces amenazadas y ya vemos que hasta el final han sido amenazadas y finalmente ejecutadas en un porcentaje alto. Véase Estación del Norte, y no digo más. Y con ese motivo se hizo una parte de la exposición versaba sobre la arquitectura del hierro en Madrid, que la hice yo con perdón. Y ahí salía el frontón Betty High, ¿no? Bueno, había sido objeto de mi tesis doctoral y, en fin, y yo ya había estudiado aquel asunto y siempre me había llamado la atención de una forma poderosísima, porque no hay persona con un mínimo de sensibilidad que al pasar esa fachada, en fin, pueda esperar que hay semejante espectáculo, porque yo creo que el frontón en sí mismo es un espectáculo, es decir, la grandeza es un espectáculo. Pero bueno, es que este espectáculo, además, y ya sé que estamos todos convencidos, porque yo no sé por qué vengo a estas sesiones críticas del patrimonio, porque es como si viniera a un funeral de un amigo, es decir, me encuentro a los amigos del finado. Y digamos que entre nosotros prácticamente no hay discusión, sino al revés, el condolernos. Bueno, pues esta es la sensación que creo ahora en este momento sentir. Y digo que, claro, se puede decir muchísimas cosas, ya Isabel, todos los que habéis intervenido habéis dicho, y ya está hablando, pero yo digo, todavía a lo mejor cabe decir alguna cosa más. Por ejemplo, en relación con Madrid y no con Madrid, porque creo que es un edificio que no tiene solamente un valor local, y no solo también o solo por lo que se ha dicho de la pelota vasca, que está muy bien puesto en razón, sino en relación con Madrid. Si no recuerdo mal, en la ordenación urbana de esta zona es el primer edificio que se levanta, es decir, que nace sobre suelo virgen. Y ya eso, en relación con la ciudad, yo creo que eso supone un compromiso. Allí no ha habido otro edificio. A Nativitate está allí. Eso es importante. Por otro lado, el arquitecto Joaquín Rucova ha hecho un esfuerzo por conectar con un tipo de arquitectura específicamente madrileño, que es ese neomudéjar de ladrillo en todo lo que es la cara exterior, que de acuerdo, el ladrillo no es muy fino, en fin, no iba a quedar visto, bueno, ya hay una operación ahí muy sencilla, pero que conectaba con la tradición de Rodríguez Ayuso y demás. Otro aspecto, pues para de alguna manera sentirnos vinculados a esto. Pero ya saliendo, ya sé que el hierro ha tenido y tiene muchísimos enemigos, y eso ha hecho desaparecer la mayor parte de la arquitectura del hierro. Yo siento en este caso, en fin, no estar de acuerdo con lo que se ha dicho de que si esto estuviera en Barcelona, ha ido desapareciendo todo en todas partes. El sal de Baltar, pues bueno, ha desaparecido en París. Ahí tienes un ejemplo. Y en Roma, y en Londres, todo el hierro que se vio como un material de progreso ha ido desapareciendo desgraciadamente. Y luego ya de forma muy tardía, cuando apenas había posibilidades, pues bueno, que San Miguel, que ya veremos, espero que lo conservemos el mercado. Y esto lo vamos a perder, no os hagáis la menor ilusión, esto lo perdemos, seguro. Fíjate que Solar, ¿dónde está? Bueno, esto lo perdemos. Escribiremos como hicimos cuando lo del cementerio, perdón, que fue el primero. Yo le puse una carta, que es lo que habíamos quedado en una sesión como la de hoy, al Ayuntamiento, a la Comunidad de Madrid, y me contestaron amabilísimamente desde la comunidad, desde el Ayuntamiento. Pero nada más. Y no creo que hayan movido, ni hayan hecho, ni dejado de hacer nada sobre lo que se ponía en evidencia y se denunciaba en aquel aspecto. Al menos contestaron. Y yo quería decir que,
y estos señores que son profesionales me dirán, no hay un frontón, no en Madrid ni en España, en el mundo no hay un frontón como este. Es decir, que tenemos una pieza única en la historia de la arquitectura, en la historia de la tipología concreta del frontón. Es una pieza única, pero además con la cuestión añadida de que no es una pieza vulgar en sí misma, no es única porque solo quede este testimonio, no, es que es fantástica y grandiosa la imagen del interior de este frontón. Y entonces, pues no sé, si esto sirviera de argumento para alimentar, qué sé yo, alguna propuesta que pudiera hacer, creo que hay que dejarlo de manifiesto de una forma explícita. No hay un frontón en el mundo como este. Y yo creo que eso es esto. Tirémoslo, pues. Y nada más, gracias. Perdona, Ramón de la Mata. Sí, buenas tardes a todos. Yo quiero agradecer a la Comisión de Cultura del Colegio y al Máster de Arquitectura, así como estos dos personas que nos acompañan que en la convocatoria de estas sesiones y en particular en la defensa de este edificio. Pero desgraciadamente la realidad es otra y los que estamos aquí somos los que estamos aquí y nos conocemos todos. Y por tanto, yo me alegro mucho de estar aquí y de hablar de estas cuestiones, pero si estamos aquí no hacemos nada. Quiero decir con esto que las propuestas de solución ante este grave problema, como ante otras muchas cuestiones del patrimonio que aquí se han planteado, no está en el debate particular y profesional de unos arquitectos en una sala en donde todos somos amigos y compartimos las mismas o parecidas inquietudes. En ese sentido yo sería más pragmático y establecería dos vías o dos posibilidades de actuación encaminadas, una de ellas a una actividad política, claramente diríamos pública, donde cuantas más opiniones y más conciencia sobre esta situación y más difusión de esa situación será más difícil, diríamos, o más imprudente actuar impunemente, y otra desde el punto de vista jurídico-administrativa. Es decir, las acciones que hay que realizar no son cartas, me parece estupendamente y son bienvenidas y cuantas más firmas lleven mejor, sino realmente a través de los profesionales del derecho que establezcan las formas, plazos, contenidos que establece y que protege la ley y que en la ley están. Por tanto, simplemente lo que se tiene que hacer valer desde el plano político, desde el plano administrativo, y en el colegio incluyo en este segundo plano, es simplemente el velar por el cumplimiento de la ley a través de los mejores profesionales que en este momento se puedan disponer. Simplemente apunto estas dos vías que me parece que son las medianamente, desde mi punto de vista, razonables. Amparo Berlinches. Sí. Cabría hacerle una pregunta a nuestro querido amigo Ramón de la Mata. ¿Se apoyaría una petición de salvaguarda por parte del Instituto de Patrimonio Histórico Español? Yo no soy persona que hablo... Perdona, que parece un bajonazo tratarle, ¿no? Somos amigos, nos queremos de forma entrañable, pero el Ministerio de Cultura daría un paso por... Ya lo sé que no puedes contestar en nombre de... Pero... o el ayuntamiento, o quienes aquí están de la comunidad. Es que estamos jugando a lo políticamente correcto, claro.
Sí, ya verás. Claro. A ti no te van a dejar de encargar nada. Lo que tenemos que hablar es de estrategias, ¿no? Perdón, Amparo Berlinches. Bueno, yo la verdad que también conozco el edificio hace muchísimos años, a lo mejor 30, que teníamos dos caballos, Jaime y yo, y una vez lo fuimos a arreglar a este edificio, porque había un taller en la calle Marqués del Riscal. Pero bueno, son anécdotas personales, también he visto la vivienda y lo he vivido de esa manera, primero como espectador y después como persona vinculada a la administración y a la protección del patrimonio. Muchas veces en todo este proceso ya dilatado me he acordado de Eduardo Gras, porque Eduardo Gras, y doy fe aquí de que no solo lo que ha dicho, todo lo que ha dicho es cierto, sino que hay mucho más, porque yo en mi despacho le he visto un montón de veces. Él quería llevar a la administración de un modo completamente entusiasta esa voluntad, esa emoción por el edificio, por el deporte, por el uso singular, y no fuimos capaces de dar respuesta, porque cuando la consejería, que entonces no era de Cultura y Deportes, sino que era pues de Deportes solo, ya ni me acuerdo de lo que sería, pero bueno, aquel señor que él ha mencionado estaba completamente dispuesto a comprar el edificio y que se restituyera como lo que es, como frontón. Bueno, pues aquel esfuerzo fue imposible. Alguna vez he leído algo que él ha escrito en un periódico hace ya años, y cuando estos temas que siempre son recurrentes y cada vez lo que ocurre es que las fotos que vemos tienen más hiedra, me he preguntado, ¿dónde estará esta persona? Y te felicito porque veo que sigues tan tenaz y con el mismo entusiasmo. Hemos oído muchas de las cosas que se han dicho, son todas muy acertadas. Es verdad todo lo que dice Víctor Hugo, también lo que dice Javier Alao. Realmente a nosotros no nos basta una ley, está clarísimo, pero ni una ni dos, porque tenemos la del Estado, tenemos la de la comunidad, tenemos la municipal, que digo 2, 3, y las tres... En las tres se puede actuar en este edificio de miles de maneras. Desde la protección, el edificio este está incoado desde el año 77, si no me equivoco. Puede que me equivoque. No, no te equivocas. Es así, ¿no? 77, luego en 91 hay una renovación de claro. Votos y luego hay una orden del 95. Sí. Y luego entramos en el túnel del tiempo. Claro. Bueno, este plano del 77, la verdad es que ya puedo presumir de ello porque Chueca ya ha fallecido. Era Chueca jefe de monumentos y yo llevaba la zona de Madrid. Lo que pasa es que eran tantos que ya no me acuerdo ni dónde pusimos la pluma. Pero bueno, este era uno. Es un caso parecido al del Coliseum. El Coliseum también estaba incoado y una de las cosas que se han dicho es que vamos a promover la declaración, porque es verdad, Isabel, que no está declarado, pero también es verdad, y lo dicen esas dos leyes de protección de patrimonio, que da igual que esté incoado que no, porque la mora se puede, hay que solicitarla previamente y tienes un periodo para declarar monumento, da igual. A lo mejor también te has referido a que sí se puede, el catálogo de Madrid, por el cual está catalogado de singular, sí que a los 4 años había que revisarlo y a lo mejor ahí hay cierta confusión. En el caso del Coliseum, el colegio promovió la declaración de bien de interés cultural. Se hizo un expediente desde la Comisión de Patrimonio y se solicitó formalmente a la Comunidad de Madrid la declaración de aquel bien de interés cultural. Se llevó al Consejo del Patrimonio, que es otra de las cosas que se han citado, y dio exactamente igual, porque la administración es sorda y entonces aquello no dio resultado. También es verdad que la ley de patrimonio, tanto la del Estado como la de la comunidad, habla de acción subsidiaria, lo mismo que habla el ayuntamiento. O sea, la ley de patrimonio de la Comunidad de Madrid te permite que un bien de interés cultural que no esté bien cuidado, la misma Consejería de Cultura, la Administración de la Comunidad Autónoma, ejerza la acción sustitutoria y haga las obras de mantenimiento que sean procedentes.
Pero hay otra circunstancia. Al consejero de Cultura, hoy de Cultura y Deportes, qué bonito sería que esta consejería, que además presume de... Bueno, y además me parece muy lícito, y de hecho el camino lo tenía abierto desde la Ley 10. Lo que pasa es que no se había puesto en marcha el 1% cultural de la Comunidad de Madrid. Yo creo que una de las cosas que les gusta muchísimo a los políticos es salir en los periódicos y en la tele. Estaría estupendo brindar esta oportunidad al consejero de Cultura y Deportes de con ese 1% de la Ley de Patrimonio, que es su competencia, porque patrimonio está en esa consejería, pudiera fomentar la compra de un edificio para un uso deportivo. Eso podría ser, y podríamos pedirlo desde aquí. Pues a Pedro Navascués, que supongo que seguirás en el Consejo Regional de Patrimonio, ¿no? Sí. Pues otro bajonazo. Pedro, desde el Consejo Regional de Patrimonio, fíjate aquí los que somos. Se puede pedir, ¿no? Digo yo. Se convocara al año para descatalogar un edificio. Claro. Ya lo sé, sí. Bueno, en el fondo estoy de acuerdo contigo y siempre tengo la misma sensación. Esto es hacer terapia de grupo. Lo que me encanta es tener aquí un catedrático como Antonio Miranda, que ha venido, y sobre todo estas dos personas a las que desde luego le agradezco en nombre de la sociedad, pero no solamente el estar aquí, sino tu persistencia, porque es francamente encomiable. Muchas gracias. Me parece que es Rafael Fraguas, te veo un poco en la penumbra, sí, Rafael Fraguas. No, si se lo pone en la boca, sí, si lo pone debidamente, no. Bueno, parece que estamos, como ha dicho Navascués, estamos ante un frontón único en el mundo. Es el hecho objetivo y el más atractivo de todos. Todo lo que se ha dicho revela fundamentalmente que los arquitectos tenéis la herida de pensar que este es un problema solo vuestro. Pero como se ha demostrado aquí, el problema es un problema de la ciudadanía. Entonces yo, es decir, con todo cariño, os diría que no estáis solos en esta lucha, es una lucha de todos. Lo que pasa es que la sociedad civil en Madrid experimenta una involución de una envergadura extraordinaria. La desvertebración de los movimientos sociales, vecinales, etcétera, ha hecho que todos seamos mucho más débiles de lo que lo éramos hace 20 años, cuando este tipo de causa todavía podía haber tenido una salida. Entonces yo creo que también metodológicamente tenemos un pequeño error. Creemos, porque todos somos seres éticos y morales, que estamos obligados no solo a describir bien un problema, sino a definir con exactitud su solución. La solución no es nuestra, corresponde a unos señores a los que les pagamos para que solucionen las cosas, que son los políticos. Lo que pasa es que tenemos unos políticos, como ha dicho alguien antes, muy cazurros, muy incultos. Un Lucio, un arquitecto amigo vuestro, decía en el Círculo de Bellas Artes hace poco, llevamos 50 años con ediles que desconocen Madrid. Como desconocen Madrid, no la pueden amar, y como no la pueden amar, la destruyen. Bueno, esto es el corolario de... Bueno, yo lo que quiero decir es que hay un problema que se ha evocado aquí, y quería haceros la pregunta a la mesa. ¿Creéis que sois capaces, como arquitectos, de incorporar a otros arquitectos de reconocido prestigio a vuestros planteamientos? Es decir, ¿se brinda la relación de fuerzas y la relación de persuasión para eso? Porque da la impresión de que aquí no solo hay una lucha entre arquitectos normales y arquitectos de reconocido prestigio, sino es que hay luchas también entre arquitectos de reconocido prestigio, ingenieros de reconocido prestigio, y todos, en cierto modo, pues olvidándoos, en cierto modo, sin quererlo, estos señores olvidándose de esa socialidad del problema. Un pequeño apunte para Antonio Miranda, que me ha encantado su intervención, pero si será grave el problema que él describe, que el propio padre de Víctor Hugo fue un general napoleónico cuyas tropas se destacaron en Madrid fundamentalmente por haber destruido y arruinado el patrimonio y haberlo expoliado. Entonces, ¿hay alguno, por favor, si me puede contestar a esa pregunta? No entiendo muy bien a qué te referías, Rafael. Bueno, yo es que no sé. No, que había una lucha entre arquitectos de prestigio. No, que tendríamos que elegir, que tendríamos que intentar recabar la ayuda de otros arquitectos de prestigio que nos apoyaran en nuestra causa, ¿no? Sí, pero yo creo que lo que habría que hacer, y yo solamente voy a decir esto, que no soy arquitecto, creo
que siempre hablamos, pero tendríamos que generar verdaderas estrategias. Y yo creo que a los políticos lo único que les fastidia es salir en la prensa. Y yo creo que ya ni eso, ¿no? Es decir, la vía administrativa no existe para nosotros, no sirve. Entonces quizás tendríamos que hacer una campaña, una estrategia, si estamos decididos a ellos, en los que primero la gente se entere que existe el frontón, pero no una foto ennegrecida, horrorosa, en una esquina de un periódico, sino realmente que se vea todas las calidades de ese frontón, se empiecen a salir artículos en la prensa hablando del frontón y que sea de repente una cosa como que se ponga de moda el tema este, es decir, utilizar la más media a favor nuestro. Yo no veo otra solución. Pues entonces ya podemos irnos a tomar una copa. No. Porque si no en la vía administrativa ni en la otra, entonces ya las barricadas. Yo no lo veo otra salida. Bueno. Solamente termino. Yo como profesora me preguntaron el otro día a mis alumnos, cuando les enseñé estas fotografías, no me pude contener si las enseñé. Y además se lo debía decir esto en público. Y me preguntaron, están hoy aquí asistiendo a esta charla, y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? O sea, no ¿qué van a hacer? Sino, queremos hacer algo, dinos qué podemos hacer. ¿Por qué no le contestáis vosotros? ¿Qué pueden hacer gente que está estudiando la carrera, la ciudadanía, gente joven que quiere volver a vertebrarse, como decía ese señor del final, vertebrarse socialmente, incluso ya a nivel profesional? ¿Qué podemos hacer para intentar cambiar el rumbo? Sí, pero mira, hay una cosa que es un ejercicio la más de saludable que pueden hacer tus alumnos y los míos, que también hay algunos por ahí, incluso nosotros que ya no somos alumnos, y es echar un vistazo, leerse algunos textos legales. Por ejemplo, la página 2 de la ficha de características urbanísticas de la parcela esta de Betty High dice, respecto al tratamiento que tiene que tener el edificio, objetivos fundamentales: obtener la restauración del edificio con permanencia de sus características básicas, así como el mantenimiento del uso deportivo como actividad prioritaria sobre otros usos. Continúo. Instrumentos de planeamiento. El plan especial que deberá determinar las obras permitidas, el uso final de las diversas superficies y edificabilidad máxima. Es decir, van a hacer un plan especial de acuerdo con el apartado anterior, de acuerdo con las directrices que establezca la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de Madrid en ejercicio de sus competencias. 3. Edificabilidad, a determinar mediante plan especial de acuerdo con las condiciones que establezca la Dirección General de Patrimonio Cultural, con la limitación de no superar la establecida en la norma zonal. Bueno, en fin, no vamos a entrar en esos detalles. Condiciones de uso. El uso característico será el deportivo, pudiendo estudiarse usos complementarios del mismo. Condiciones de volumen a determinar por el plan, contemplándose la posibilidad de cubrición de la cancha existente de acuerdo con las directrices que establezca también la Dirección General de Patrimonio. Y otras condiciones, toda vez que se trata de actuar en un edificio incoado bien de interés cultural por la Comunidad Autónoma de Madrid, debe contar con la aprobación, según lo dispuesto por la Ley de Patrimonio, del órgano competente de la Comunidad Autónoma de Madrid. Bueno, vamos a ver. Si yo me creo que soy un ciudadano, para mí esto tiene el mismo valor coercitivo que la norma que me impide cruzar los semáforos en rojo, o pegar atracos por la calle, o escupir en el suelo, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero que esto se cumpla. Y a partir de ahí ya hablamos de lo que sea. Si no, ¿qué? Muy brevemente. O sea, yo creo que al final, de verdad, en estas cosas, lo único que queda es, yo lo siento, es el tema un poco de la pancarta. ¿Os acordáis del hotel este del Cabo de Gata? Bueno, cuando se han subido los de Greenpeace con dos pancartas, las han colocado ahí, el Ministerio, creo que mañana mismo, incúa el expediente de expropiación. Así de sencillo. Hombre, yo no voy a pedir que los de Greenpeace se encaramen aquí, que les importa solo las ballenas, por cierto. El medio ambiente paisajístico, digamos, natural, pues no sé por qué no les pregunta bien el medio ambiente paisajístico urbano. Pero bueno, eso, oye, cada cual defiende lo que quiere y Greenpeace es muy suyo para defender lo que quiera. En
fin, tú citas a los alumnos, hombre, pues si me les ocurre, son gente joven. Y no estoy proponiendo los tuyos. Hombre, pues a lo mejor sí se puede encaramar ahí, poner unas pancartitas diciendo, oiga, contra la destrucción de esto. Porque, de verdad, y lo estoy diciendo un poco en broma, pero cada vez van quedando menos posibilidades. Menos posibilidades. Menos sitios donde encaramarse. Yo no subo allí, por Dios. Están nominados, Han dicho que sí, que están dispuestos. A ver... Bueno, si dejáis seguir siendo malo, sí. No estamos hablando de este asunto no sé dónde, en un edificio, en un salón desvinculado de cualquier cosa. Estamos en un salón que nos ha cedido la Fundación Coan, de la cual soy patrono y espero que, bueno, hasta que me... Bueno, pero claro, está el colegio de arquitectos. El colegio no puede hacer nada. El colegio no puede hacer nada. El colegio... Pero dando testimonio públicamente. Públicamente. Públicamente no lo ha hecho, pero luego en la... Pues es que yo creo que es el paso que debe... en las instituciones donde se nos presenta en este caso, desde luego, porque estamos decimos que tiene que cumplir la ley, que esto es... Sí, pero yo creo que hay que dar como un salto cualitativo. Dar testimonio público. Testimonio público. Yo, desde luego, como infantería del colegio, como miembro de la Comisión de Patrimonio, protesto con absoluta firmeza sobre este planteamiento. Y así lo he hecho ver a las autoridades del colegio. Mira, las autoridades del colegio protestan también por esta situación. Absolutamente. Bueno, eso no es... Si llegara el proyecto al colegio... Si llega el proyecto de colegio es que ya han descatalogado y ya. Entonces, a lo mejor llegan y a lo mejor hay que ver qué proyecto es. No, el acuerdo de Junta de Gobierno es que se reserva, dice textualmente, el derecho de recurrir en el caso que se... Dando publicidad a ese sí. acuerdo ya sería algo. Claro. Y la ciudadanía diría, anda, mira, el colegio de arquitectos se ha pronunciado en un sentido. Y ya eso sería algo. O la comisión de... Sí, estoy con él. Sí. Silvia. Espera, perdona. Y después Beatriz. Pues ahora es cuestión de saber qué día. Sí, por favor. Esto reverdece el 68. Pues sí. Claro, es que hay que ser realistas y pedir lo imposible. Este edificio además nos quita años de encima. No, lo único, evidentemente... Otra de las cualidades del edificio. Silencio, por yo favor. tengo aquí una carta fechada el día 7 de noviembre. En el ejercicio del derecho que me confiere el artículo 5 de la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, 10/1998, 9 de julio, en que cualquier persona física está legitimada para actuar en defensa del patrimonio histórico, etcétera, 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 comunico lo siguiente, que por parte de los propietarios del edificio situado en la calle Marqués de Riscal, número 7 de Madrid, el frontón Betijay, declarado bien de interés cultural con categoría de monumento el 18 de abril del 91, se viene incumpliendo reiteradamente el deber de conservación para evitar su pérdida, destrucción o deterioro. Según el artículo 23, el incumplimiento de las obligaciones de protección y conservación será causa de interés social para su expropiación forzosa, así como la competencia para imponer sanciones, hasta 50 millones puede ser en este caso, por incumplimiento de los deberes de preservación y mantenimiento, considerados en el artículo 60 como falta grave. Esto elevado al consejero de Educación, Cultura y Dirección General del Patrimonio Natal. Habiendo denunciado estos hechos en diferentes ocasiones desde hace más de 5 años ante los diferentes estamentos públicos con competencias directas e indirectas en el caso al que hago referencia, es por ello que presento esta comunicación de carácter fehaciente ante la Consejería de Educación y Cultura para cumplimiento de la vigente Ley de Patrimonio Histórico en beneficio de preservar la instalación deportiva más antigua de Madrid, el frontón Betijay. Firmado Eduardo Gras López. Si aquí, debajo, y estamos en el nivel de comunicados, pues ese Colegio de Arquitectos de Madrid, claro, lo que nos queda a Eduardo y a mí es que si esto no se contesta y no se opera, llamamos a Greenpeace o haremos alguna cosa, pero desde luego
haremos. Magnífico. Antonio. A ver, ¿quién? Amparo, me parece que... No sé, solo una sugerencia. Yo recuerdo que el Palacio de Gamazo tenía un cartel en el año 73 o 74, una cosa, o 76. Y en aquel palacio que ponía un cartel Volconsa no sé qué, pues resulta que se fueron los alumnos de la Escuela de Arquitectura a dibujarlo a la puerta, con Vázquez de Castro, si no recuerdo mal, o con Oiza. Y ahí está, Bien. Sí, salimos de la escuela directamente andando todos hacia el Palacio, ¿no? Simplemente hay que decidir qué día, ya lo digo. ¿Hay alguna intervención más? Antonio, yo quería decir una cosa. Carlos, perdona. Se ha insistido muchísimo en el uso exclusivo deportivo. Y yo creo que hay que ser realistas. Este edificio, estoy convencido además que con unos usos amplios, conservándolo en su integridad, es un edificio muy rentable. Necesita una buena gerencia, con lo cual en esa ficha, que yo creo que el contenido está muy bien, pero creo que debía ser muy amplio el uso. Sí, si esto... O sea, tan amplio como los que ha puesto José María en la pantalla. Claro. Efectivamente, pero si dice, con permanencia de sus, dice la ficha, características básicas, mantenimiento de uso deportivo, como actividad prioritaria, pero tan amplios, tan amplios como los que ofrece una plaza de toros, ¿no? Claro, efectivamente. Tenemos un ejemplo, una plaza de toros, es un espacio donde se puede hacer absolutamente de todo. Podríais haber sacado una fotografía preciosa de blanco y negro de 1911 en el frontón Benija y se presentó un concurso y... Claro, pero fijaros un poco como todos esos usos al final están hablando de ese hueco, que es lo que yo hablaba. Es decir, es el hueco el verdadero valor y es el hueco el verdadero patrimonio que tenemos que salvar. Porque salvando el hueco salvamos el resto, porque es el hueco el que interesa. El vacío. Claro. Sí. Bueno, oye, pues vámonos, que nos van a echar. ¿Conclusiones? Conclusiones. Perdón. Conclusiones. Muchas gracias a todos. Creo que la verdad el debate ha sido bastante fructífero. Entonces, que sirva al menos para... dime. Pero tendrá que salir de aquí la propuesta Claro. de lo que se hace. Yo no he venido aquí a escucharnos. Sí. a escuchar solo. Vamos a intentar Bien. decidir algo, ¿no? Vamos a ver, yo creo que Aunque sea mano alzada. la propuesta número 1, perdona, podría ser adscribirse a la carta de Eduardo Gras. Sí, la segunda sería convocar a los medios en el propio frontón. Exigir la apertura del frontón a los medios para que puedan los ciudadanos verlo y debatirlo. Yo creo que sí. Desde aquí, lo que estamos escuchando, todos los que han intervenido, Los alegatos. Y todos los alegatos, pedir al Colegio de Arquitectos que haga una declaración institucional, que el decano del Colegio de Arquitectos haga una declaración institucional del acuerdo de lo que aquí se ha dicho. Bueno, pues como moderador de la mesa traslado a la presidenta. Sí. El hecho de estar yo aquí significa que el Colegio de Arquitectos está en ello. No tengo que decir que el Colegio de Arquitectos va a hacer, es más, seguramente les pida, no me acuerdo cómo se llama, Eduardo, que me pase el escrito para sumarnos a su demanda. Pero efectivamente hacer publicidad desde el colegio creo que es una medida absolutamente necesaria. Hacer publicidad, porque los acuerdos internos quedan en una carpeta. Creo que Pedro Navascués ha dado el clavo. Hay que hacer públicos esos acuerdos porque importan. Y es lo que hace reconocer al Colegio de Arquitectos hacia la ciudad, hacia el ciudadano. Es decir, cuando el verdadero Colegio de Arquitectos encuentra el prestigio que perdemos muchas veces en otros ámbitos. Es decir, el Colegio de Arquitectos encuentra su prestigio en la ciudad cuando defiende como un Quijote estas cosas. Hay una palabra. Este debate ha renacido de sus cenizas, lo cual es estupendo. Dime, por favor.
problema es que queda un año. Pero a lo mejor El no problema es que llega. queda casi un año. A lo mejor no llega porque acaba de ser el Día de la Arquitectura y a lo mejor en este año se aprueba la licencia, etcétera, etcétera. Que la propiedad nos deje ir a visitarlo. Y además es propiedad privada. Bueno, se acepta la sugerencia. Si vamos a los tribunales, ir a los tribunales y que un juez... Pero si la publicidad es lo mejor de todo. Sí, sí. La trascendencia social es lo mejor, es la única arma que tenemos. También de la administración... Juez. Prensa y medios. Eso es. Ni más ni menos. ¿Alguien se quiere lanzar ya a la calle a pegarle fuego a algo? Sí, habría. Antonio, sí. Dime. O sea, la carta esta del señor Gas, ¿no? Sí. Lo que sí es cierto es que se la puede estudiar la Comisión de Patrimonio, ¿no? Sí. Y la hace suya, a lo mejor con alguna pequeña corrección, yo que sé, etcétera, la puede firmar la propia comisión. No, y luego que la ponéis un poco, no sé si en la web del colegio o lo que sea, diciendo los arquitectos que quieren adherirse a ella, porque entonces sí, no solo ha firmado por el colegio de arquitectos y por la comisión, el nombre de la comisión, o todo la comisión de sino por los colegiados. Y de esa manera se puede tener y no colegiados. En la web no puedes firmar. E incluso hasta puede ser que alumnos de escuelas de arquitectura, ¿no? Digo yo. Hombre, este La web final... no se puede firmar. Podemos meter, poner la web, mandar lo adhesiones, pondremos, sí. pero no haya... Sí, poder mandar adhesiones. Tiene que salir en el periódico, si no... Hombre, este final de debate me recuerda un poco a esa obra de teatro de Leo Bassi, ¿no? Donde al final de la obra la gente salía a la calle a dar el grito atávico. No sé si habéis estado, ¿no? Salían la gente de la calle a dar yo propongo que demos ese grito atávico ahora al salir a la calle, ¿no? Pero hay Porque que gritar realmente lo merece, siempre eso. fiesta. Sí, es la traducción de Becijay. Efectivamente. Bien, bueno, pues nada, clausuramos la sesión.